El Papa Francisco sufría de una neumonía bilateral severa. Según informó el Vaticano a través de un comunicado oficial, su estado de salud era delicado y frágil, y cada respiro parecía una lucha silenciosa. Desde el 14 de febrero, el sumo pontífice permanecía internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos luchaban contra el paso del tiempo. A sus 88 años, Jorge Mario Bergoglio enfrentaba una infección respiratoria que lo mantenía al borde. Los especialistas intensificaron los cuidados, monitoreando minuto a minuto su evolución. Aunque el Vaticano evitó divulgar detalles sombríos, las señales eran claras. El Papa estaba librando su última batalla. En sus últimos días, aunque clínicamente estable, ya no tenía la fuerza para cumplir con sus compromisos. Fue así como se cancelaron sus actividades del fin de semana. En su quinto día de internación, el Vaticano anunció que no presentaba fiebre y que se encontraba profundamente conmovido por los incontables mensajes de afecto que llegaban desde todo el mundo. Sin embargo, la calma no era más que el suspiro antes de la tormenta. Pese a sus múltiples problemas de salud en los últimos años, dolores crónicos, cirugías y constantes recaídas respiratorias, el Papa argentino mantuvo su rutina pastoral con una voluntad inquebrantable. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía firme. No obstante, el tiempo fue letal, y entonces ocurrió lo que muchos temían, pero nadie quería aceptar. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. El 20 de abril a las 7:35 de la mañana, hora italiana, el Papa Francisco falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio fulminante, consecuencia de la neumonía y otros padecimientos que arrastraba en silencio ya hace varios meses. El Vaticano confirmó su deceso y anunció que sería velado en la capilla de la residencia de Santa María, el mismo lugar que eligió como hogar desde el inicio de su papado, rechazando los lujos del palacio apostólico. Si lloraste su partida y si sentiste que el mundo perdió una luz entre tantas sombras, te invito a quedarte. En este video conocerás más sobre su vida, sobre su deceso y los momentos más íntimos de su existencia. Pero antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te unas y te suscribas así. Juntos descubriremos los enigmas alrededor del Papa Francisco. La biografía oficial del Papa puede parecer breve en sus primeras páginas. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Hijo de inmigrantes italianos, creció en un hogar humilde del barrio Flores. Desde niño fue reservado, observador, apasionado por la literatura, la ciencia y por supuesto el fútbol. A los 21 años se enfrentó a una neumonía tan grave que le extirparon parte del pulmón. Esta experiencia cercana a la muerte lo marcó para siempre. Lo obligó a mirar la vida desde otra perspectiva. Fue en ese momento donde, según él, entendió el verdadero valor del silencio, la humildad y la entrega.
Ese mismo año, en 1958, ingresó al seminario jesuita. Allí estudió filosofía y teología, destacándose como un joven brillante, carismático y profundamente espiritual. Fue ordenado sacerdote en 1969 y apenas 4 años después, en plena dictadura argentina, fue nombrado provincial de los jesuitas. Tenía 35 años y un peso inmenso sobre los hombros. Durante ese oscuro periodo se vio envuelto en controversias. Él fue acusado de no haber protegido a 2 sacerdotes secuestrados, aunque años después testigos aseguraron que intercedió en secreto para salvar vidas. La dictadura fue una cicatriz abierta que lo acompañó hasta el final. Tras ese periodo, ascendió rápidamente dentro de la Iglesia. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, luego arzobispo en el 98 y cardenal en el 2001. Vivía con austeridad, se desplazaba en transporte público y rechazaba los lujos eclesiásticos. Fue un pastor de a pie, uno que caminaba entre los pobres. Tuvo fuertes enfrentamientos con el poder político argentino, especialmente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Su voz crítica sobre la pobreza y la corrupción lo convirtió en un blanco incómodo. En 2013, tras la sorpresiva renuncia de Benedicto, fue elegido papa. Fue un momento histórico. El primer pontífice latinoamericano, el primero jesuita y el primero en llamarse Francisco. Un hombre que no eligió al azar, sino en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y amor por los marginados. Durante su papado, Francisco se convirtió en una figura polarizante. Promovió una iglesia más inclusiva, cercana a los pobres y alejada de los lujos del Vaticano. Sin embargo, sus reformas encontraron resistencias internas. Uno de los momentos más oscuros de su pontificado fue el manejo de los casos de abuso sexual, a pesar de algunas acciones concretas como la creación de comisiones y la expulsión de clérigos abusadores. Sus decretores lo acusaron de actuar tarde. Su defensa inicial del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos, fue uno de los episodios más criticados de su gestión. También incomodó a sectores conservadores a flexibilizar la visión sobre el divorcio, a apoyar la integración de mujeres en la iglesia y condenar el capitalismo salvaje. Su cercanía con líderes de izquierda fue mal vista por algunos, pero él siempre dijo que su deber eran con los pueblos, con los partidos. En su intento por limpiar las finanzas vaticanas, se enfrentó a traiciones y escándalos. El caso del cardenal Becciu, acusado de desviar fondos, demostró lo difícil que era combatir la corrupción desde dentro. A lo largo de su vida, Francisco arrastró serios problemas de salud. Desde muy joven, su capacidad pulmonar era limitada. En los últimos años, dolores intensos en la rodilla le obligaron a usar silla de ruedas. En 2021 fue operado del colon por una condición crónica, y en 2023 fue hospitalizado varias veces por infecciones respiratorias. Su cuerpo envejecía con dolor, pero él se negaba a dejar de servir. Pese a los rumores de una posible renuncia, Francisco decidió mantenerse firme hasta el final. No se abandona a la iglesia en medio de la tormenta, dijo una vez. Y así fue. Falleció siendo papa. Con la cruz en el hombro, con su fe intacta, murió con dignidad en silencio como había vivido los momentos más duros de su vida. Hoy el mundo llora la pérdida de un pastor que, con todas sus luces y sombras, intentó devolverle el alma a una iglesia quebrada. Su legado quedará en la memoria de millones, pero su ausencia se sentirá en cada rincón. Que descanse en paz, Papa Francisco.